Bienvenidos al tercer video de la clase de ejercicio. En este video vamos a tener como objetivos dos cosas. En primer lugar, aprender a establecer objetivos globales y terapéuticos del ejercicio. Y en segundo lugar, vamos a conocer los principales tipos de ejercicio en base al acondicionamiento físico para la salud y sus modalidades. Y terminaremos hablando un poquitito también de intensidad y otras características que son importantes a conocer para entender un poco más de ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos globales del ejercicio? Recuerden que en la definición de ejercicio está establecido que tiene que ser una actividad física planificada, estructurada en el tiempo y que se hace de forma repetitiva para perseguir un objetivo. Entonces, ¿por qué quiero que esta persona haga ejercicio? ¿O por qué quiero yo hacer ejercicio? Eso es lo que nos va a definir el objetivo global. Y en base a ese objetivo global vamos a establecer una rutina de ejercicio para poder alcanzar diseñamos una manera de poder lograr ese objetivo. ¿Ya? Entonces esto es como cuando uno hace un estudio de investigación y pone el objetivo general y en otra diapositiva o en otra parte pone los objetivos específicos, que son los objetivos que como escalerita necesitamos ir logrando para alcanzar este objetivo global. Entonces, ¿cuáles son los objetivos globales que podríamos tener, por ejemplo, de hacer ejercicio? En primer lugar, puede ser mejorar la salud como prevención primaria de patología cardiovascular, por ejemplo. Otras personas pueden querer mejorar la composición corporal por motivos de salud o por motivos estéticos. Mejorar la estética también es un objetivo válido. Puede también ser tratar algunas enfermedades específicas, cardiometabólicas, mejorar el control glicémico, mejorar el perfil lipídico de alguien que le salió alterado, por ejemplo. También puede ser optimizar el rendimiento deportivo en personas que compiten, que practican algún deporte de forma habitual, entre otros. Entonces, como yo les decía, los objetivos terapéuticos del ejercicio son los objetivos que son específicos, que nos van a permitir lograr ese objetivo global o general. Y básicamente tiene que ver con el mejorar una u otra de las aptitudes del acondicionamiento físico para la salud. Entonces tenemos, por ejemplo, que un objetivo terapéutico podría ser mejorar y mantener la capacidad cardiorrespiratoria o aeróbica. Otro objetivo terapéutico del ejercicio podría ser mejorar las aptitudes musculares de la persona, su fuerza, su resistencia, su trofismo e incluso la potencia, que tiene que ver con este cambio de velocidad que responde a las demandas del día a día. Otro objetivo podría ser mejorar la composición corporal. Por ejemplo, disminuir el porcentaje de grasa, mejorar la masa ósea en personas con osteopenia o osteoporosis, o mejorar la masa muscular, por ejemplo. Otro objetivo podría ser mejorar y o mantener rangos articulares, mejorar la flexibilidad. Y finalmente tenemos el objetivo de mejorar la coordinación y el equilibrio, es decir, las aptitudes neuromusculares. Entonces, dependiendo de las aptitudes del acondicionamiento físico que queramos mejorar, vamos a ir entrenando o haciendo ese tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a especificar un poquitito más cómo poder recomendar o ir como aproximándonos a una recomendación de ejercicio que considere todo esto. Recordemos entonces que el acondicionamiento físico para la salud es lo que nos permite como personas responder ante diversas demandas físicas, desde las actividades de la vida diaria hasta actividades deportivas. ¿Ya? Entonces, para mejorar el acondicionamiento físico, es decir, mejorar o acercarnos a los objetivos terapéuticos que pretendemos lograr con el ejercicio y finalmente al objetivo global que queremos mejorar o hacer, llegar, lograr, vamos a hacer distintos tipos de ejercicio que vamos a seguir viendo a continuación. Aparte de establecer el tipo de ejercicio que es necesario hacer para perseguir los objetivos, también tenemos otras características que tenemos que definir cuando recomendamos el ejercicio. Entonces, no es solo decir ejercicio de tipo aeróbico, de tipo fuerza, de tipo flexibilidad, sino que también tenemos que ir a especificar, sobre todo en los ejercicios de aeróbico o cardiorrespiratorio y en los de las aptitudes musculares. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que establecer la modalidad, lo que acabamos de mencionar.
En segundo lugar, tenemos que establecer qué intensidad y explicarle a la persona con qué intensidad queremos o recomendamos que haga ese ejercicio. Lo vamos a ver a continuación. Cómo especificar la intensidad para cada tipo de ejercicio, principalmente el de fuerza y el de aeróbico. Luego, cuántas veces a la semana recomendamos hacer ejercicio, y eso muchas veces sabemos cuáles son las recomendaciones globales de ejercicio para la salud de la OMS, pero lo de la frecuencia muchas veces es una negociación entre lo que puede el paciente y no. ¿Cuánto va a durar más o menos cada sesión o cuánto es la meta final que queremos lograr en una semana? Por ejemplo, las recomendaciones generales para la salud ya las conocemos, ya las mismos, que dicen que, por ejemplo, ejercicio moderado de tipo cardiorrespiratorio, ojalá entre 150 y 300 minutos a la semana. Sin embargo, en pacientes con obesidad, ojalá hagan al menos 300 minutos a la semana para realmente generar un impacto sobre el peso y mantenerlo en el tiempo. Entonces, la duración va a depender también según lo que queramos lograr. Y la progresión es ideal ir acompañando al paciente, irle diciendo cómo ir incrementando, al menos si empezamos con dosis subóptimas, como compromiso. Bueno, usted puede al menos 2 veces a la semana empezar a hacer ejercicio de fuerza, y los controles los vamos evaluando y los vamos dando la opción de ir agregando más ejercicio para finalmente alcanzar las recomendaciones mínimas de ejercicio para la salud. Entonces hay distintas herramientas que podemos utilizar para poder recomendar ejercicio. Una de las más conocidas es la estrategia FIT. Es una mnemotecnia que nos sirve para recordar cómo o qué características, qué cosas debo especificar en una receta si yo le quisiera hacer una, entre comillas, prescripción de ejercicio a una persona que está interesada o motivada en empezar a hacer ejercicio. Aquí recordemos que en general, como médicos, el alcance de la clase de hoy es que ustedes pueden hacer una recomendación de ejercicio, pero no tenemos suficiente tiempo para hacer una prescripción de ejercicio. La prescripción de ejercicio es mucho más detallada y probablemente ahí nos tenemos que apoyar con otros profesionales de la salud como kinesiólogos, terapeutas de la actividad física, profesores de educación física para hacer una prescripción más individualizada. Pero como médicos podemos sin duda empezar a recomendar de forma global. Y en una recetita ponemos frecuencia, de cuántas veces va a hacer ejercicio a la semana, con qué intensidad, de qué tipo y por cuánto tiempo. Entonces, ahora, lo que nos va faltando, ¿cómo especifico, cómo le digo al paciente con qué intensidad hacer ejercicio? ¿Ya? El gold standard para medir de ejercicio aeróbico intensidad es el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, ¿ya? Que básicamente significa cuánto oxígeno consume mi cuerpo por kilominuto y cuánto es mi máxima capacidad de oxigenar mi cuerpo. Mientras más entrenado el individuo, es mayor su VO2 max, ¿ya? Y esta es la prueba de referencia, pero lamentablemente es costosa, es difícil de hacer. Muchas veces se hace o en trotadora o en una bicicleta estática y se pone una maquinita, que es la misma máquina con que se mide el gasto metabólico basal de las personas. Es una calorimetría, mide el consumo de oxígeno versus lo que egresa de CO2, y con eso se calcula con un sistema computacional el VO2 max. Se lleva a la persona a su máxima capacidad, o sea, hasta que ya no pueda más de hacer ejercicio, a su máxima velocidad trotando o en bicicleta. Es una prueba maximal, como les puse acá, se llega al 100% de la capacidad aeróbica anaeróbica, pero requiere una persona que esté entrenado para hacer la evaluación y para analizar los datos. Además, se necesita un carro de paro en caso que la persona tuviese algún evento cardiovascular, al ser esta una prueba maximal, es decir, que lleva el corazón a su máximo estrés, y se usa principalmente, yo diría, más en investigación, y en la clínica se usa, pero más para personas deportistas de alto rendimiento o grandes deportistas o personas que pueden acceder por costo y recursos a este examen. No es de uso tan habitual como nos gustaría, porque nos da mucha información valiosa. Ahora, otra manera de expresar intensidad de ejercicio o de una actividad es indicándolo a través del uso de METs, ¿ya? Un MET, que yo les decía que es lo que uno gasta en reposo al estar acostadito, es equivalente a 3,5 ml km, es decir,
Si yo hago una prueba de consumo máximo de oxígeno, eso yo lo puedo traducir a cantidad de METs máximos que logra hacer una persona, usando la fórmula usando la referencia de que un MET es 3,5 ml de oxígeno kilo minuto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona muy entrenada quizá alcanza a trotar y tiene una cantidad de METs máximos de 17. ¿Ya? Ese sería su VO2 max, o se lo podríamos multiplicar por 3,5 y nos da su VO2 max. Y lo podríamos expresar también a través de METs. ¿Ya? Pero de forma global, como les decía, un MET es lo que gastamos en reposo y hay tablitas de referencia que nos sugieren que una actividad, como ciertas actividades conocidas, son equivalentes más o menos a una determinada cantidad de METs. Otra manera de medir intensidad de ejercicio es usando la fórmula conocida para calcular la frecuencia cardíaca máxima de 220 menos la edad. Eso en estricto rigor nos daría la frecuencia cardíaca máxima de trabajo de un individuo y luego yo, conociendo su frecuencia cardíaca máxima, puedo sacar un porcentaje de trabajo. Por ejemplo, si quiero trabajar al 60% o una intensidad del 60%, una persona que tiene 25 años, considerando su frecuencia cardíaca máxima es de 195, entonces la frecuencia cardíaca de trabajo, para decir que está trabajando al 60% de su máxima capacidad, sería hacer una actividad que le produzca una frecuencia cardíaca de 117 latidos por minuto. Ahora, esta fórmula es súper fácil de recordar, se utiliza mucho, pero lamentablemente no es muy específica porque se va a ver afectada según qué tan entrenada esté la persona. Recuerden que mientras más ejercicio hacen las personas, tienen, sobre todo si el ejercicio es de tipo cardiorrespiratorio o aeróbico, el sistema parasimpático va a empezar a entrenarse más y va a ser más hábil en poder bajar la frecuencia cardíaca para que podamos mantener un ejercicio más extenuante pero por más tiempo. Entonces, las personas entrenadas por lo general tienen frecuencias cardíacas de reposo más baja porque su sistema parasimpático está más desarrollado. Entonces, la fórmula de Karvonen, que es la fórmula que considera la frecuencia cardíaca de reserva, que considera la frecuencia cardíaca de reposo, sería más específica que la de 220 menos la edad, porque considera hasta cierto punto qué tan entrenado está el individuo que tenemos frente a nosotros. ¿Ya? Entonces, para hacer este cálculo, tenemos que la frecuencia cardíaca reserva se refiere a la frecuencia cardíaca máxima teórica menos la frecuencia cardíaca basal en reposo medida para ese individuo. Y en base a eso, utilizando la fórmula que les puse acá a continuación, uno podría hacer un cálculo de la frecuencia cardíaca de trabajo. Entonces, por ejemplo, el caso que les mencioné de la persona de 25 años que quiere trabajar al 60% de su máxima capacidad, si usamos esta fórmula y consideramos que su frecuencia cardíaca en reposo es de 60, la frecuencia cardíaca de trabajo sería 141, no 117, harto más, para realmente estar trabajando al 60% de su máxima capacidad. Así que si es que pueden y tienen el tiempo, sería una fórmula más exacta que la de 220 menos la edad. Luego, otra manera fácil de medir la intensidad de ejercicio, que es lo que más usamos, por ejemplo, en nuestro gimnasio cardiometabólico, es la escala de Borg, que es una escala subjetiva de esfuerzo, la percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces, hay una tablita donde el paciente puede ir mirando y mientras va entrenando, se sube a la trotadora y se va cansando más, le vamos preguntando qué tan cansado se siente y nos da un valor entre 0 y 10. La escala original va hasta 20, la modificada va de 0 a 10. Ahí se puede usar una o la otra. Y la tablita muchas veces tiene color, que va desde lo más blanquito, lo más rojo, lo más extenuante, se asocia a carita y se usan todos estos apoyos visuales porque la verdad es que si bien es fácil entenderla, no es tan fácil aplicarla en el sentido que la persona tiene que ser entrenada para usarla. Muchas veces llegan pacientes al gimnasio, empiezan sus terapias y desde un inicio uno le pregunta: ¿y cómo se siente usted de cansado? Y
se ven súper tranquilos y dicen, no, estoy en 8, muy duro. Y uno ve que está respirando tranquilo, entonces uno le dice, pero mire, le vamos a subir un poquito más. Esto quizás sería, los veo que está muy tranquilo. Requiere en el fondo un cierto entrenamiento, tal como nos pasa a veces con la escala análoga visual para evaluar dolor. Aquí también requiere cierto entrenamiento de la persona que está siendo evaluada para entender bien la escala y para poder realmente usar la escala de Borg para guiar nuestra intensidad del ejercicio. Pero finalmente, después de todo esto, si ustedes tienen que hacer una recomendación rápida y en la consulta o con sus pacientes, lo más fácil de utilizar es el TOC test. El TOC test usa el hablar mientras hace ejercicio. Entonces, si usted le quiere decir a su paciente que haga ejercicio de intensidad moderada, usted le dice, mire, yo quiero que haga un ejercicio en que usted se canse, se camine rápido, transpire, pero quiero que usted pueda mantener una conversación con la persona con quien va caminando, que pueda decir una oración completa o que pueda cantar mientras camina. Si usted ya no es capaz de decir una oración completa, entonces ya está haciendo intensidad vigorosa o más intensa. Entonces, por otro lado, si quieren indicar ejercicio vigoroso o intenso, dígale, salga a trotar. Si está pudiendo cantar o está pudiendo conversar con su compañero o compañera, entonces ya no está en intensidad vigorosa. Tienen que subir la intensidad. Luego, los ejercicios de sobrecarga, que son los ejercicios de fuerza, resistencia, también se miden en cuanto a intensidad. El gold standard para medir la fuerza es un RM, una repetición máxima, ¿ya? Entonces eso quiere decir que yo, por ejemplo, con mi bíceps levanto 20 kilos, pero si yo tomo 21 kilos ya no puedo flectar mi codo, por lo tanto mi 1RM de mi codo, o sea de mi bíceps, es de 20 kilos, ¿ya? Esto es una prueba maximal también, estoy de esa manera evaluando mi máxima capacidad de activar ese músculo, lo cual también a veces es riesgoso. Entonces, esto se puede estimar de forma indirecta a través de otras pruebas de campo que nos vamos a entrar en detalle en este video. Recuerden que por otro lado, la fuerza tenemos que se mide a través de un RM. Si yo quisiera medir resistencia muscular, que es cuánto es capaz de aguantar mi músculo en cuanto a repeticiones, yo debería medir, por ejemplo, con 10 kilos y hacer todas las flexiones de codo que yo pueda con 10 kilos. Si yo hoy día puedo hacer 5 flexiones con ese peso, pero en 2 semanas más soy capaz de hacer 8 repeticiones, pues mi resistencia aumentó, ¿ya? Entonces se mide de otra manera. Y por último, para medir el ejercicio sobrecarga de fuerza-resistencia, también podemos usar un tipo de escala análoga visual o de percepción subjetiva del esfuerzo, similar al Borg, que es esta que les puse acá. Entonces, usted le pregunta a su paciente qué tan duro sintió estas últimas repeticiones y según eso uno estima más o menos si está al 60%, 80%. Porque en general, cuando queremos mejorar fuerza, resistencia, debiésemos trabajar alrededor del 80% de la intensidad máxima de músculo, ¿ya? Lo cual, para hacerlo más fácil, en general lo hacemos a través de la siguiente manera. Digamos que, volvamos al ejemplo del bíceps, ya yo tengo mi mancuerna. Digamos que con la mancuerna de 5 kilos yo estoy pudiendo hacer entre 8 y 15 repeticiones, súper, estoy trabajando en target, donde quiero. Si yo ya logro hacer 16, 18 repeticiones y aún puedo seguir, ya estoy trabajando solo resistencia y no tanta fuerza. Por lo tanto, ahí yo tengo que subirle el peso a la mancuerna y quizá empezar a hacer ejercicio, pero con las de 6 kilos, no de 5 kilos. Luego, por otro lado, si yo quiero trabajar principalmente trofismo muscular o hipertrofiar el músculo, tengo que subir y puedo hacer quizá 3 a 5 repeticiones, pero con una pesa de 10. Y ahí ya llego al fallo, ya no puedo más, ahí se está trabajando más hipertrofia. Pero como les digo, en salud es menos probable que terminemos trabajando en ese rango, sino más bien fuerza-resistencia. Hay otras maneras también de clasificar los ejercicios de acuerdo a la resistencia externa. Por ejemplo, hay ejercicios de movilización que
significa que a la persona, otra persona le mueve la extremidad y esos van orientados más bien a mantener rangos articulares más que mejorar fuerza o capacidad aeróbica. Luego tenemos los ejercicios activos asistidos, en que la persona tiene cierta capacidad de generar una activación muscular, pero se asiste o se elimina factores como la gravedad. Entonces, por ejemplo, le pido a un paciente que en el agua haga ciertos movimientos y de esa manera mejora la activación, porque con gravedad quizá le sería más dificultoso. Luego tenemos ejercicios libres, eso sí, ahí sí se usa la resistencia producida por la gravedad, y ejercicios resistidos, que se usan resistencias externas que tú tienes que sobrepasar más allá de la gravedad para poder mejorar. Otras clasificaciones incluyen ejercicios, por ejemplo, excéntricos, en que el vientre muscular se alarga, el origen y la inserción se van separando, pero lentamente, un movimiento controlado que aún así mejora la fuerza muscular, versus el concéntrico, que es cuando el origen y la inserción del músculo se acercan. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo del bíceps, si yo levanto mi manito, eso es un ejercicio concéntrico, pero si yo con la mancuerna bajo lentamente, ahí el bíceps se está contrayendo también de forma excéntrica, porque si no se contrae el bíceps de forma excéntrica, yo al tratar de extender mi codo, dejaría caer demasiado rápido el codo hacia abajo, el antebrazo. Luego los ejercicios isométricos son los ejercicios mantenidos, en que el vientre muscular se mantiene, no hay cambios en la longitud del músculo. Entonces, por ejemplo, una plancha aumenta la fuerza, pero no alarga ni acorta el músculo. Luego tenemos ejercicios de cadena abierta, que significa que no hay apoyo contra nada. Entonces, este mismo ejercicio de las mancuernas libres es una cadena abierta. Y de cadena cerrada es cuando hay un apoyo distal contra la muralla o el piso. Entonces, yo al hacer push-ups, por ejemplo, o al hacer sentadillas, eso es un ejercicio de cadena cerrada. Pero es abierto cuando yo libero y es libre el movimiento distal. Entonces las mancuernas libre, abierta. O por ejemplo ejercicios en máquinas de ejercicio en que yo tengo que extender las piernas, pero no hay un apoyo del pie contra el piso, eso también sería cadena abierta. Entonces, finalmente, para ir terminando este video, espero que hayan logrado entender que nos referimos cuando hablamos de objetivos globales y terapéuticos del ejercicio, que hayan podido reconocer los principales componentes a describir para poder hacer una recomendación de ejercicio, y nos vemos para terminar en el cuarto y último video.